Hola, pues espero y estés muy bien. Espero y hoy estés teniendo un buen día. No voy a decir un día maravilloso, un día increíble, porque creo que eso cada uno sabe qué es eso que tiene que hacer para que su día pueda ser maravilloso, para que su día pueda ser increíble, o para que su día pueda ser un día de mucho aprendizaje. Y, y hoy, el programa de hoy, voy a hablar de algo que creo que puede hacer mucho match en muchas situaciones de tu vida. Un poco cuando yo me daba cuenta qué es esto de lo que quería hablar el día de hoy, me preguntaba, obviamente, cómo es que lo he puesto en mi vida, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros en nuestra vida nos justificamos. Y hoy voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de la justificación. Porque a veces justificamos muchas cosas en nuestra vida. Justificamos una discusión, justificamos una palabra, justificamos un acto. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿y de qué sirve la justificación en nuestra vida? ¿De qué sirve la justificación en tu vida? Porque la realidad, yo cuando he llegado a hablar de la justificación como tal, como palabra, a lo mejor en alguna terapia, a lo mejor en alguna clase de las que llego a dar, siempre digo, la justificación lo único que hace es no hacer ningún cambio en nuestra vida. Cuando yo me justifico, es como si yo defendiera completamente mi acto. Es como si yo defendiera mi punto de vista. Y el problema de la justificación es que realmente quien se justifica es porque hay una parte en él mismo que no está dispuesto a cambiarlo, que no está dispuesto a hacerlo diferente. Porque casi siempre nosotros nos justificamos porque lo que queremos es defender nuestra decisión, defender nuestro acto, poder explicarle al otro y que el otro entienda cuál fue la razón del por qué yo lo hice. Y yo a veces digo, pero ¿por qué de inicio, por qué el otro tendría que entenderte si ni siquiera te has logrado entender tú? ¿Por qué el otro tendría que aceptar tu acto o aceptar tus palabras si ni siquiera sabes tú por qué las dijiste? O ni siquiera sabes tú el daño o lo que causaste en el otro. O sea, ¿cuántas veces cuando uno se justifica la realidad es que solamente se mira a sí mismo? Cuando nosotros nos justificamos, no nos damos la oportunidad de parar un momento y mirar, a ver, ¿y qué fue lo que pasó con el otro con mi acto? ¿Qué fue lo que pasó con el otro con mis palabras, con mis acciones, con lo que dije? Se vuelve más fácil decir, bueno, lo dije porque me sentí ofendido, porque me sentí lastimada, porque me sentí traicionada, porque me sentí abandonada, porque me sentí engañada. Y entonces yo lanzo toda mi porquería hacia afuera a partir de eso. Pero es que eso no es una justificación. O sea, a veces cuando nos justificamos, la realidad es que en ese momento nosotros no nos estamos dando la oportunidad de ni siquiera mirar todo lo que realmente fue el acto. Ni siquiera mirar todas las acciones que me fueron llevando a esa situación. Muchas veces cuando uno se justifica, la realidad es que el gran porcentaje de las personas que nos justificamos en nuestra vida, en ese momento nos estamos poniendo en un lugar de mucha victimización. Y en ese momento hay una parte inconsciente o muy consciente de cada uno que dice, lo tengo que justificar porque no estoy dispuesto a hacerlo diferente. Porque no estoy dispuesta a cambiarlo, porque no estoy dispuesta hacer algo distinto a partir de ahorita. Entonces por eso me tengo que justificar con el otro. ¿Y en qué momento vas a hacer un cambio? ¿En qué momento realmente vas a hacer algo diferente para ti? Y no solo para ti,
también para tu entorno. Muchas veces, porque aparte el ser humano es inteligente para justificarse, ¿no? Pocas veces lo llama una justificación, pocas veces dice, es que yo me estoy justificando. Casi siempre lo ponemos con otro tipo de palabras, lo ponemos como un, es que no estoy lista, es que me siento confundida, es que creo que no es mi momento, es que la otra persona me va a rechazar, es que no me quieren, es que no me aman, es que la otra persona está pasando por un mal momento. Y siempre lo ponemos de diferentes formas. En vez de decir, a ver, no es que esté confundido, es que la realidad es que no quiero cambiar las cosas, es que la realidad es que no quiero hacer diferente. Es que no sea mi momento, es que la realidad es que no estoy lista para recibir esta situación en mi vida, para recibir esto que estoy viviendo. Entonces, como no estoy lista, pues mejor no quiero recibirlo, mejor no me voy a arriesgar. Pero se vuelve más fácil decir, ay, es que no es mi momento. Y me encanta, ¿no? Me encanta porque muchas personas usan la frase, los tiempos de Dios son perfectos. Ok, es una muy buena frase. Y yo siempre digo, las cosas pasan por algo. No existen las coincidencias. Las cosas suceden por una situación. Y por algo que te están sucediendo. Justo, pasa lo justo en el momento justo. Y muchas personas se justifican usando este tipo de frases para mejor decir, me sigo quedando en el mismo lugar en el que estoy. Porque la realidad es que no estoy dispuesta a hacer un cambio en mi vida. Porque la realidad es que no estoy dispuesta a hacer algo diferente. Yo cuando miraba o cuando estaba pensando en qué era lo que hoy quería compartirles al hablar de en este programa sobre la justificación, obviamente encontré, porque como buena humana, encontré que por mucho tiempo en mi vida, antes de dedicarme como tal a la parte terapéutica, justifiqué muchos de mis actos, justifiqué muchas de las veces que me quedé en lugares donde ya no tenía que quedarme. Y no porque no tuviera que quedarme, no porque hubiera algo que me dijera no te tienes que quedar, Samari, sino porque realmente cuando miro esas situaciones, yo ya me estaba lastimando mucho. Pero justificaba mi quedarme, aunque había una parte en el entorno, aunque había en la parte terapéutica, había cosas que me mostraban que no estaba siendo sano mi acto, no estaba siendo sano lo que estaba haciendo, no estaba siendo sano para mí quedarme. Había una parte de mí que decía, no, pues es que me voy a quedar porque esta persona me necesita, me voy a quedar porque hay amor entre nosotras, me voy a quedar porque esta persona me permite aprender. Pero la realidad, si hoy soy completamente auténtica, la realidad es que muchas de las veces me quedaba porque no sabía qué era estar sola. Y cuando miré la justificación, realmente la miré en los lugares donde más me he justificado en mi vida, han sido en mis relaciones de pareja. Y puedo decir que en un gran porcentaje en las relaciones que he tenido, cuando ha llegado el punto en donde ya no hay algo sano, cuando ha llegado el punto donde la relación ya simplemente vamos por caminos diferentes, ya simplemente ya no estamos siendo funcionales una para la otra, yo recuerdo que en muchas yo decía, sí, pero me voy a quedar. Y lo justificaba porque decía, es que si me voy a lastimar a esta persona. Me justificaba diciendo, ¿cómo voy a terminar la relación si llevamos tanto tiempo juntas? Me justificaba diciendo, no, ¿cómo voy a terminar la relación si estamos
por ejemplo, en alguna relación que tuve en la universidad, recordaba que decía, ¿cómo voy a terminar la relación si estamos en el mismo grupo? Nos vamos a seguir viendo. Mejor estar juntas porque nos seguimos llevando bien y así ya no se vuelve algo incómodo. A veces me justificaba muchas veces diciendo, ¿cómo voy a terminar la relación si tenemos círculo de amigos en común? Y no, se va a volver súper incómodo para los demás. Y recuerdo que una vez una persona me preguntaba, ok, Samadhi, se vuelve incómodo para los demás, pero ¿qué tan incómodo es para ti? Porque los demás van a seguir haciendo su vida, los demás van a seguir viviendo día con día. ¿Y tú? ¿A ti qué te hace realmente estar en esa relación? Recuerdo que una vez mi terapeuta me lo preguntó así, muy directa, muy puntual. Me dijo, ¿a ti qué te hace estar en esa relación? Si hoy todo lo que me has contado, todo lo que has puesto dentro de la terapia es que ya no van hacia el mismo rumbo. Ya ella tiene unos planes, tú tienes otros planes. Y sí, escucho que hay amor, y sí, escucho que están funcionando, y sí, escucho que hay algo que las mantiene ahí. Pero hay otra cosa que es muy clara, que a ti, me decía mi terapeuta, yo no sé a ella, pero hay algo de lo que hoy tú me estás contando que es claro que a ti ya no está siendo bueno para ti. Que a ti ya no te está permitiendo estar en un lugar de crecimiento, en un lugar de avance. Y yo recuerdo que por mucho tiempo en terapia yo le decía, es que yo no me puedo ir así nada más. Tengo que luchar un poco más, tengo que intentar hacer algo diferente. A lo mejor no nos estamos comunicando, tenemos que comunicarnos más. Y una vez ella me preguntaba, ¿qué te hace realmente estar ahí? Quítala por un momento de tu mente. Quita por un momento esa relación de tu mente. ¿Qué es lo que realmente te hace quedarte a veces con personas que ya no están yendo a ningún lado? ¿Por qué buscar tantos para qué quedarte? En vez de decir, a ver, esto es lo que realmente me hace quedarme. Y un día, siendo muy sincera conmigo, y me costó mucho trabajo decirlo, porque la realidad era que yo desde mi lugar, yo decía, yo siempre me conté esa fabulosa historia, ¿no? De mejor sola que mal acompañada. Había una parte de mí que decía, yo no tengo ningún problema con no estar con alguien porque puedo estar conmigo, porque me siento bien estando conmigo. Y mi terapeuta en aquella ocasión me reflejaba, sí, pero tienes años sin estar solamente contigo. Por el simple hecho de que terminas una relación y muy rápido empiezas otra relación. Y eso hay una parte de ti que es como si hubiera una necesidad de tiene que haber alguien para poder compartir algo, para entonces desconectarme de mí. No significa, y eso quiero dejarlo muy claro, no significa que para estar contigo tienes que estar solo, no tienes que tener una relación. Pero a veces cuando uno no se conoce, cuando uno no se ha encontrado a sí mismo, cuando uno no conecta consigo mismo, necesita tener esos espacios para realmente conectar con esa compañía de sí mismo. Porque a veces hay tantos en el mundo que le tienen tanto pánico a la soledad, que no se dan cuenta que realmente la soledad no existe cuando uno aprende a estar consigo mismo. Cuando uno aprende a compartirse consigo mismo, pero también a compartir con otra persona. Cuando tú aprendes realmente a compartirte contigo mismo, cuando tú realmente aprendes a compartir tu vida, a estar contigo, a conocerte, a conectar contigo, a conectar con tu amor propio, lo que venga con el otro se vuelve maravilloso, se vuelve disfrutar, porque simplemente has aprendido primero a disfrutarte a ti, a disfrutar esos espacios. Yo en aquellos entonces yo no sabía eso. Yo
yo no me había dado la oportunidad de disfrutarme a mí, de conocerme a mí, de conectar conmigo. Yo había una parte de mí que tenía una necesidad extrema por estar rodeada de personas, por estar rodeada de amigos, por estar rodeada de relaciones, por estar rodeada de situaciones. Me costaba mucho trabajo sentarme en una mesa, tomar un café y ponerme a leer un libro. Yo decía, me sentaba ahí, yo decía, no, tienes que moverte, tienes que salir, tienes que estar con alguien, tienes que compartir con alguien, tienes que hablar por teléfono con alguien. Y recuerdo que esa vez mi terapeuta me dijo, ¿por qué, Samadhi? ¿Por qué lo haces de esa manera? Y por primera vez en ese entonces me dije, porque la realidad es que me da pánico estar sola. Me da miedo quedarme sin nadie a mi lado. Que la vida siga y que yo no encuentre a esa persona con la cual yo pueda compartir algo. Y ella me decía, es que eso es una mentira, porque hasta el día de hoy no ha pasado. Y no ha pasado porque no te has permitido esos espacios. Pero te has aferrado a lugares completamente tóxicos, te has quedado en lugares completamente que son lugares que te lastiman a ti, por no permitirte conectar con ese punto de tu vida. Por creer que la única manera de no estar sola es estando con alguien. Cuando realmente hay muchas veces, que puedes estar con una persona y sentirte completamente solo. Y sentir que no hay alguien que te contenga, que no hay alguien que te abrace, que no hay alguien que te escuche, que no hay alguien que esté. Y a veces nos justificamos contándonos la historia de que sí está ese alguien. Pero porque la realidad es que nos da miedo qué es eso que va a venir después. Nos da miedo volver a empezar, nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos, nos da miedo mirar nuestra luz, nuestra oscuridad, mirar esos momentos más vulnerables, mirar esos momentos donde solamente estoy yo y el espacio en el que me encuentro. Eso era lo que a mí me hacía falta vivir en esos momentos. Pero como no me daba la oportunidad de vivirlo, me justificaba quedándome en lugares que tampoco me estaban permitiendo sentirme bien, que tampoco me estaban permitiendo disfrutar. Yo recuerdo en aquel entonces, yo empezaba a estudiar la psicoterapia corporal y había muchos puntos donde había la forma en la que yo lo estudiaba, iba fuera de la Ciudad de México, estaba ahí 4 días en el lugar donde nos hospedábamos y había procesos teórico-prácticos donde había algunos días donde te daban la parte teórica, te enseñaban te daban toda la enseñanza y los otros días era la parte práctica, o sea, llevar eso que habías aprendido los días anteriores a la práctica, a volverlo de manera vivencial. Y yo recordaba que muchas de las veces que estaba ahí, había una necesidad mía de necesito que me abracen, necesito que alguien me diga todo va a estar bien, necesito que alguien me tome de la mano y me diga tú puedes ser fuerte, tú puedes avanzar con todo esto que hoy estás mirando, que hoy estás viviendo, porque mucho tiempo de la enseñanza dentro de ese tipo de certificaciones, de maestrías, como lo estés tomando, son muchos procesos enfrentativos a ti mismo. Entonces obviamente había fines de semana, había 4 días que yo vivía esos procesos y que me enfrentaba con muchas cosas que tenían más que ver con mi parte oscura que con mi parte luminosa, ¿no? Y obviamente me hacían enfrentarme a mí misma, me hacían confrontarme a mí misma y mirar cuál era mi vida realmente, mirar qué era lo que no me había atrevido a cambiar, qué era lo que no me había atrevido a hacer diferente. Y siempre había una parte mía, una necesidad de buscar esa contención afuera de mí. Yo recordaba, y hoy en día cuando voy a esos momentos de mi vida, recuerdo que había una necesidad de buscarlo afuera, de buscarlo en una persona en quien yo confiara, de buscarlo en alguien con quien yo salía en ese momento, en buscarlo, el estar ahí, alguien que me acompañara, alguien que estuviera ahí conmigo. Y recuerdo que uno de los días estaba yo ahí y tenía una compañera que practicaba tai chi.
Y uno de los días ella estaba practicando por la mañana, nos quedábamos en la misma habitación. Y ese día ella se había salido a las 6 de la mañana a practicar un poco el tai chi. Y recuerdo que yo salí y me sentí ahí a su lado y me puse a ver, ¿no? Como con esta parte muy pacífica, esta parte de mucha templanza, movimientos hermosos, fluidos. Y ya cuando terminó, se fue a sentar ahí al lado de mí y me preguntó, ¿cómo estás? Y le digo, pues tuve una noche complicada, tuve una noche como un poco revuelta por lo que trabajamos el día de ayer. Y me decía, ok, me decía, pero tú ¿cómo estás contigo? ¿Cómo estás al estar aquí? ¿Cómo te sentiste al estar aquí sentada viéndome? Porque me di cuenta que me estabas viendo. Y le digo, pues, como ya no podía descansar, me salí, te encontré y dije, pues voy a observarla, ¿no? Voy a observar qué es lo que está haciendo. Y le digo, y me llamaba mucho la atención esa fluidez, esa sensación de paz que transmites al hacerlo. Y me dijo, es que esa sensación, Sam, la podemos tener cualquiera en nuestra vida. Podemos conectar con esa sensación cualquiera en nuestra vida. Y le digo, pero ¿qué pasa cuando hay tanto ruido en la cabeza? ¿Qué pasa cuando hay ese ruido que no te deja escuchar, que no te deja estar contigo, que a veces solamente necesitas a alguien que te contenga? Y ella me decía unas palabras que me sirvieron mucho a partir de ahí, en muchos momentos de mi vida. Creo que he vuelto a escuchar su voz en mi cabeza diciéndome esas palabras. Y me decía, es que antes de buscar la contención afuera, tienes que buscarla en ti. Tienes que mirar que tú tienes toda la capacidad para conectar con esa contención en tu cuerpo, para conectar con esa paz, para conectar con esa fluidez. Pero para eso, tú tienes que ser la persona que calle a esa voz interna, que le diga, no es real eso que está pasando, esto sí es real, lo tangible es real. ¿Qué vas a hacer con esto que sí puedes tocar? ¿Qué vas a hacer con esto que sí estás haciendo? Pero a veces nos justificamos con ese ruido de la cabeza y decimos, es que todo esto no me permite avanzar, es que todo esto no me permite ser una mejor persona, es que todo esto, todos estos dolores, todo esto que me hicieron, todo esto que me lastimaron, no me permite confiar. En vez de decirte, a ver, ¿y cómo sería que dejaras de culpar a todo eso, que dejaras de justificar tu poco avance con todo eso y hoy te dieras la oportunidad de hacer un cambio en tu vida? Yo recuerdo que cuando ella me lo dijo, hubo una parte de mí que en ese momento no terminó de recibirlo. Pero ya al transcurrir los días, a seguir trabajando conmigo, al final de los días yo lo entendí. Entendí que mucho de lo que yo estaba viviendo era porque ponía demasiada energía y demasiada responsabilidad en los de afuera. En vez de voltearme a mirar a mí, responsabilizarme a mí y decir, tú eres quien tiene que cambiarlo, Samadhi. Tú eres quien primero tiene que encontrarse consigo misma. Tú eres quien primero tiene que parar y realmente escucharse a sí misma, no el otro. Si ya no estás bien en un lugar, deja de justificarte y haz el movimiento que tienes que hacer, ya sea para dejar de estar en ese lugar o para que si decides quedarte ahí, entonces lo hagas de diferente manera. Entonces lo hagas de una manera donde tú puedas disfrutar tu decisión, donde realmente se vuelva una decisión que nutra en tu vida, no una decisión llena de justificaciones, llena de espacios vacíos, sino que sea una decisión que sea nutritiva, que te llene, que te permita avanzar, que te permita aprender y que puedas decir, esto sí lo quiero en mi vida y esto ya no lo quiero en mi vida. Entonces yo te diría, hoy date la oportunidad de revisar cuántas veces te justificas en tu vida, darte la oportunidad de revisar cuántas veces te dejas de responsabilizar de tus actos por justificarte y por no hacer cambios en tu vida. ¿Cuántas veces usas la justificación para no cambiar tu vida, para no hacerlo diferente? Hoy yo te diría, revísalo.
pregúntate. Y si hoy tienes la oportunidad de dejar de justificarte y empezar a cambiarlo, hazlo. Y si hay algo en ti que dice es que no es sencillo, entonces comienza por trabajar contigo. Comienza por conectar contigo. Comienza por contenerte a ti. Para que después puedas llevar esto allá afuera. Para que después puedas trabajarlo con otra persona. Pero primero aprende a hacerlo contigo, a estar contigo, a conectar contigo, a dejar de justificarte y empezar realmente a accionar en tu vida. Que tengas un increíble día, espero y esto nutra un poco más tu proceso personal, esto te llene un poco más y déjame ahí tus comentarios, cuéntame cómo estás, cuéntame cómo te sientes, cuéntame de qué te das cuenta y espero y puedas compartir, que puedas compartir esto no solamente contigo, sino con otras personas que veas que a lo mejor están en la misma situación, que a lo mejor hay algo que todavía siguen justificando y que no se dan chance de cambiarlo. Que tengas un increíble día. Gracias. Bye.